Hemorragias de la primera mitad del embarazo. Paciente de 34 años, gesta 2, parto 1, cursa con embarazo normoevolutivo de 7 semanas. Acude a consulta por iniciar con dolor pélvico de moderada intensidad y sangrado transvaginal moderado de color rojo rutilante. A la exploración vaginal sin cambios cervicales. Aborto. Definición: terminación del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o un peso menor a 500 gramos. Incidencia y etiología. Cerca de 8 a 20% de las mujeres embarazadas experimentarán una pérdida esporádica de la gestación. Alrededor de 80% de los abortos se presenta antes de las 12 semanas de gestación. Factores de riesgo. Edad materna es el más importante, ya que de los 20 a 30 años la incidencia es de 9 a 17%. A los 35 años es 20%, a los 40 años es de 40% y mayor a 45 años es de un 80%. Alteraciones cromosómicas ocasionan cerca de 50% de los abortos, siendo más común las aneuploidías. De estas, casi 95% se deben a errores de la gametogenia materna. En grupo, las más comunes son las trisomías, 16 es la más frecuente y siempre es letal, pero como alteración específica, la monosomía 45X es la que predomina. Alteraciones anatómicas uterinas, congénitas o adquiridas, por ejemplo, miomatosis uterina, malformaciones mullerianas o síndrome de Asherman. Alteraciones endocrinológicas, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, síndrome de ovario poliquístico o alteraciones del cuerpo lúteo. Infecciones, Listeria monocitógenes, Toxoplasma gondii, rubiola, citomegalovirus y herpes genital primario. Alteraciones en la coagulación, trombofilias. Alteraciones autoinmunes, síndrome de anticuerpos antifosfolípido y lupus eritematoso generalizado. Otros factores que incrementan el riesgo de aborto son la obesidad, la desnutrición, el tabaquismo intenso, más de 10 cigarrillos al día, alcohol, más de 3 bebidas a la semana, fiebre, enfermedad celíaca y antecedente de aborto. Cuadro clínico. Según el tipo de aborto será la presentación clínica, que puede variar de forma considerable. Por lo general puede haber sangrado transvaginal en cantidad variable, acompañado de dolor suprapúbico, tipo cólico. Los tipos de aborto son: amenaza de aborto, se presenta de 20 a 25% de los casos. Se caracteriza por sangrado transvaginal sin cambios cervicales asociado con dolor tipo cólico. 50% de estas pacientes abortará. Aborto en evolución. Se caracteriza por cambios cervicales con dilatación y borramiento. Aborto inevitable. Existe rotura de membranas con o sin cambios cervicales. Puede haber sangrado incoercible que condiciona el término de la gestación. Aborto incompleto. El feto y la placenta continúan de forma parcial o completa en el útero o canal cervical. Aborto completo. Expulsión total de los productos de la concepción. Aborto diferido. Retención de un producto muerto sin cambios cervicales. Dentro de esta clasificación se encuentra el embarazo anembriónico, el cual se define como un saco gestacional mayor a 25 milímetros y ausencia de saco vitelino o embrión. Aborto recurrente. 3 o más abortos consecutivos. Aborto séptico. Cualquier tipo de aborto espontáneo antes mencionado asociado con las siguientes manifestaciones clínicas: fiebre, escalofríos, malestar general, dolor abdominal, sangrado transvaginal, que a menudo es sanguíneo purulento. Se puede encontrar taquicardia, taquipnea, dolor abdominal, exploración y dilatación cervical. Se asocia con Staphylococcus aureus, bacilos gram negativos y cocos gram positivos, pero la mayoría de las veces es polibacteriana. Se asocia con abortos inducidos. Diagnóstico. Es esencial corroborar que la paciente se encuentra embarazada, para lo que se solicita fracción beta de hormona o tropina coriónica en sangre cuantitativa y correlacionar los niveles de la edad gestacional. Se puede solicitar de forma seriada esperando que se duplique en 48 horas. El ultrasonido transvaginal se utiliza para corroborar que el embarazo sea intrauterino, la presencia de embrión y la frecuencia cardíaca fetal, la cual se debe observar a partir de las 5 a 6 semanas de gestación por ultrasonido transvaginal y a las 6 y 7 semanas de gestación por ultrasonido abdominal. El diagnóstico diferencial se debe realizar con anomalías cervicales, friabilidad,
pólipo, trauma, cáncer, embarazo ectópico, infección vaginal o cervical, embarazo molar o trauma vaginal. Tratamiento. El manejo se individualiza según el tipo de aborto. Amenaza de aborto. No existe algún tratamiento que haya corroborado ser exitoso. Ni el reposo ni los suplementos con progesterona comparados contra placebo han demostrado efectividad. Sin embargo, las guías recomiendan el uso de inhibidores de prostaglandinas, reposo absoluto y suplementos de progesterona. La amenaza de aborto no es indicación de admisión hospitalaria. Aborto inevitable, incompleto o diferido. El manejo puede ser expectante, médico o quirúrgico. El tratamiento quirúrgico incluye dilatación cervical, curetaje o aspiración endouterina con el beneficio de una resolución más temprana. El tratamiento médico se reserva prácticamente a embarazos tempranos. Se ha reportado una tasa de éxito de hasta 95% con misoprostol intravaginal 800 microgramos, mifepristona o ambos antes de los 49 días de gestación. Aborto séptico. Se debe estabilizar a la paciente, tomar hemocultivos y cultivos endometriales e iniciar de forma temprana doble esquema de antimicrobiano intravenoso. Clindamicina 900 miligramos cada 8 horas más gentamicina 5 miligramos kilogramo cada 24 horas más menos ampicilina 2 gramos cada 4 horas. Los antibióticos intravenosos se aplican hasta que la paciente se encuentra afebril por 48 horas. Posteriormente pueden administrarse vía oral por 10 a 14 días. Se debe realizar dilatación y curetaje, preferentemente por aspiración, a las 6 a 8 horas de haber iniciado el antibiótico. Aborto completo. No se necesita tratamiento alguno, pero se debe realizar ultrasonido de seguimiento y valoración de la paciente a corto plazo. No olvidar que a mujeres con RH negativo se debe aplicar gamma-globulina anti-D. Posterior al aborto, niveles de beta-hormona gotrofina serán negativos después de 2 a 4 semanas. Embarazo ectópico. Definición. Es un embarazo en el que el blastocito se implanta en un lugar que no sea el endometrio de la cavidad uterina. Incidencia y etiología. La incidencia es de 2 a 3%. La localización más común es la salpinge en 98%, intersticial de 2 a 3%, ísmico de 12%, ampular 70% y en la fimbria un 11%. 3% en el ovario, 1% abdominal y menos de 1% en cicatriz uterina, previa y cervical. El embarazo heterotópico se refiere a la presencia de un embarazo intrauterino y otro ectópico, salpinge, 90%, el cual se observa con frecuencia en las técnicas de fertilidad asistida. El embarazo ectópico se presenta debido al retraso en el paso del ovocito fecundado hacia la cavidad uterina o por alteraciones en el embrión que resultan en una implantación temprana. Factores de riesgo. Riesgo elevado. Embarazo ectópico previo, patología tubárica o antecedente de cirugía tubárica como esterilización, exposición en útero a dietilestestrol, uso de dispositivo intrauterino. Riesgos moderados, infecciones genitales, clamidia, infertilidad, múltiples parejas sexuales, tabaquismo, enfermedad pélvica inflamatoria, antecedente de aborto, uso actual de anticonceptivos orales. Riesgo bajo, antecedentes de cirugía pélvica, abdominal, duchas vaginales. Cuadro clínico. La triada clásica de embarazo ectópico consiste en dolor abdominal, amenorrea y sangrado transvaginal. Sin embargo, pueden manifestarse de dos formas aisladas. Otros signos y síntomas incluyen datos de irritación diafragmática, como dolor en cuello o en hombros. Un embarazo ectópico roto se puede presentar como abdomen agudo y o choque hipovolémico. En la exploración física se puede detectar dolor abdominal y dolor a la movilización del útero y anexos durante el tacto vaginal. También palparse una masa anexial. La exploración es normal si el embarazo aún es pequeño o no está roto. Diagnóstico. Lo primero a solicitar, al igual que en el abordaje del aborto, es la fracción beta de la hormona gotropina coriónica.
de forma cuantitativa en sangre para corroborar embarazo y valorar la zona de discriminación. Hace referencia al nivel de la hormona con el cual el saco gestacional debe observarse por medio de ultrasonido en cavidad uterina, en donde se debe encontrar un embarazo intrauterino por ultrasonido transvaginal con niveles de 1500 a 2000 miliunidades internacionales sobre mililitro por ultrasonido transabdominal, 6500 miliunidades internacionales sobre mililitro. En caso de presentar estos niveles de beta hormona gotropina coriónica y observar un útero vacío por ultrasonido, la sensibilidad y especificidad del diagnóstico del embarazo ectópico es del 90%. Si se obtienen niveles de la hormona beta-gonadotropina coriónica menores a la zona de discriminación, se debe solicitar una segunda muestra a las 48 horas y ultrasonido endovaginal al llegar a la zona de discriminación. Niveles de progesterona menores a 5 nanogramos sobre mililitro indican probabilidad cercana a 100% de un producto no viable. No distingue un producto no viable de un embarazo ectópico. Y niveles de progesterona mayor a 20 nanogramos sobre mililitro excluyen de forma razonable la posibilidad de un embarazo ectópico. En la actualidad, la cultocentesis no es diagnóstica y no se debe recomendar realizarla. El estudio de elección era la laparoscopía diagnóstica. Tratamiento. Manejo expectante. Solo se realiza ante la sospecha de embarazo ectópico que no se observa por ultrasonido transvaginal con la fracción beta menor a 200 miliunidades internacionales sobre mililitro y en disminución. Tratamiento médico. Para realizarlo, se deben cumplir ciertos criterios como embarazo menor a 3.5 centímetros, ausencia de frecuencia cardíaca embrionaria, embarazo ectópico no roto y que la paciente se encuentre hemodinámicamente estable con valores de la hormona beta menores a 5.000 unidades internacionales. Contraindicaciones del tratamiento médico. Paciente hemodinámicamente inestable, síntomas de embarazo ectópico roto, dolor abdominal severo, hemoperitoneo, alguna inmunodeficiencia, enfermedad pulmonar activa, úlcera péptica, hipersensibilidad al metotrexato, lactancia y embarazo heterotópico. El tratamiento médico es a base de metotrexato, que es un antagonista del ácido fólico, y hay varios regímenes. Multidosis. Se aplica 1 miligramo kilogramo día intramuscular en los días 1, 3, 5 y 7, acompañado de ácido fólico 0.1 miligramos kilogramo vía oral en los días 2, 4, 6 y 8. Con un seguimiento de niveles de la hormona beta los días 1, 3, 5 y 7, se espera que la fracción beta descienda más del 15% en cada evaluación. Dosis única. Se aplican 50 miligramos sobre metro cuadrado de superficie corporal en el día 1. Después se realiza seguimiento de la hormona beta los días 1, 4 y 7. Si la concentración sérica de la fracción beta no desciende 15% entre el día 4 y el día 7, administrar una nueva dosis. Tratamiento médico. Es el de elección para pacientes hemodinámicamente inestables, embarazo ectópico roto, fracaso en el tratamiento médico, embarazo heterotópico, contraindicación para metotrexato, beta mayor a 5.000 unidades internacionales sobre mililitro o frecuencia cardíaca fetal presente por ultrasonido transvaginal. La laparoscopía es el tratamiento de elección, ya que se tiene recuperación temprana, menor tiempo de estancia intrahospitalaria, menor dolor, sangrado y formación de adherencias. Los procedimientos a realizar son salpingectomía o salpingostomía en casos seleccionados. Enfermedad trofoblástica gestacional. Definición. La enfermedad trofoblástica gestacional es un grupo de tumores que se caracterizan por una proliferación anormal del trofoblasto. Incidencia y etiología. Incidencia varía según la región. En Norteamérica y Europa es de 1 a 2 por cada 1.000 embarazos, mientras que en México es de 2.5 por cada 5.000 embarazos. Existen distintos tipos histológicos. Mola y datiforme puede ser completa o parcial. Completa resulta de la fertilización de un huevo vacío sin contenido genético
por los dos espermatozoides o un espermatozoide que se duplica con un cariotipo 46XX o 46XY. Se caracteriza por la falta de feto y niveles muy elevados de la hormona beta. Cerca de 3% desarrolla coriocarcinoma parcial. Resulta de la fertilización de un huevo haploide con contenido genético por dos espermatozoides, o uno solo que duplica su contenido genético, resultando en un cariotipo 69XY, 69XX y 69XYY. Se asocia con la presencia de feto, incluso se pueden detectar frecuencia cardíaca fetal. Solo 0.1% desarrolla coriocarcinoma. Neoplasia trofoblástica gestacional, mola invasora, coriocarcinoma, tumor trofoblástico del lecho placentario y tumor trofoblástico epiteloide demasiado infrecuentes. Coriocarcinoma, enfermedad maligna caracterizada por hiperplasia y anaplasia anormal del trofoblasto, ausencia de vellosidades coriónicas, hemorragia y necrosis. Factores de riesgo. El de mayor importancia es la edad materna, el cual se incrementa a partir de los 35 años de edad y en menos de 20 años. Otros pueden ser historia del embarazo molar previo, tabaquismo, grupo sanguíneo A o B, historia de infertilidad, nuliparidad, anticonceptivos orales, deficiencia de vitamina A. Cuadro clínico. El cuadro clínico es variable. Se presenta sangrado transvaginal escaso, spotting. El fondo uterino es mayor al esperado para la edad gestacional. Mola hidatiforme completa, dolor pélvico, quistes tecaluteínicos, hiperémesis gravídica, hipertiroidismo, preeclampsia antes de las 20 semanas de gestación y en ocasiones salida de vesículas hidrópticas por vía transvaginal en embarazos molares completos. Diagnóstico. Los niveles de beta hormona gotropina coriónica cuantitativa se encuentran elevados en comparación con los esperados para la edad gestacional. Cerca del 40% de los molas completas presentan valores mayores a 100.000 unidades internacionales sobre mililitro, los cuales nunca se observan en un embarazo normoevolutivo. El ultrasonido se utiliza para corroborar el diagnóstico. En la mola completa habrá ausencia de feto y líquido amniótico. La imagen característica es en copos de nieve o panal de abejas. Los quistes tecaluteínicos y el útero aumentado de tamaño para la edad gestacional. En la mola parcial se observan la presencia de feto, líquido amniótico, espacios anecoicos y un incremento de la ecogenicidad de las vellosidades coriónicas. Patrón en queso suizo. El diagnóstico se debe a confirmar por histopatología. Tratamiento inicial. El tratamiento de elección es la terminación del embarazo a través de un curetaje por aspiración. De esta manera se evita incrementar el riesgo de mola persistente o neoplasia trofoblástica. En caso de pacientes multíparas mayores a 40 años de edad con deseos genéticos cumplidos, se puede plantear histerectomía simple con mola in situ. Seguimiento. Se realiza con la exploración físicas repetidas, medición de la beta hormona gotropina basal y posterior a la evacuación de mola, monitoreo semanal hasta llegar a niveles indetectables, medir de forma semanal por 3 semanas más y entonces medir mensual por 3 a 6 meses, indicar el uso de anticonceptivos orales durante 6 meses a 1 año para evitar el embarazo. En caso de persistir elevada la fracción beta a las 8 semanas de iniciado el seguimiento, se verá descartar la presencia de enfermedad trofoblástica persistente, por lo que se solicitan estudios de extensión, radiografía de tórax, tomografía computerizada y cerebro, de abdomen y cerebro o PET-CT, para determinar si la enfermedad está localizada o metastásica y de esta manera instaurar el tratamiento más apropiado. Histerectomía, metrorexato o poliquimioterapia. En el cuadro 4.1 se resumen las características del aborto, embarazo ectópico, embarazo molar, y en 4.2 se listan las diferencias entre embarazo molar completo y embarazo molar parcial. Características de las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Aborto, embarazo ectópico y embarazo molar. Sangrado transvaginal. Bueno, ese es el cuadro.
Diferencias entre mola completa y embarazo molar parcial. Preguntas de guardia. ¿Cuál es la principal causa de aborto? Las alteraciones cromosómicas en un 50%. 2. ¿Cuál es la localización más frecuente de un embarazo ectópico? La salpinge en su región ampular, en 70%. 3. ¿Cuál es la definición de aborto? Determinación de embarazo antes de las 20 semanas de gestación, un peso del feto menor a 500 gramos.